¿Se han preguntado cómo es que se juega la Liga de Honduras? Bueno, hoy vengo a explicarles el formato, por qué es que el primer y el segundo lugar tienen que esperarse un poco una vez que finaliza la fase de clasificación, todos los detalles, toda la explicación en este video. Continuamos con esta serie de videos en la que estoy explicándoles cómo funcionan las principales ligas de la CONCACAF. Ya lo he hecho con algunas otras previamente y hoy toca la primera división del fútbol hondureño, que no tiene tanta complicación, aunque sí tiene su particularidad como prácticamente todas las ligas. De hecho, pues no se han puesto de acuerdo y mientras vayan viendo la serie van a ver que prácticamente ninguna tiene el mismo formato. Así que aquí en la CONCACAF pues tenemos que aprender muchísimo de formatos, muchísimo de fútbol para poder entender cómo se juegan en todos los países las primeras divisiones. Comenzamos con esta primera división de Honduras, que se juega desde 1965 de forma profesional, aunque tuvo algunos torneos amateur previamente. Primero, como varias de estas ligas regionales de la CONCACAF, tuvo un formato de todos contra todos, el primer lugar quedaba campeón, pero esto fue evolucionando. De hecho, el primer cambio hacia un formato distinto fue en 1973 y ya varios formatos fueron dando forma a lo que es el formato actual, que ya había tenido una versión muy parecida desde 2011 hasta 2019 y que se disputa desde la apertura 2021. Son 10 equipos, son menos de lo usual aquí en la CONCACAF, sobre todo para ser una de las ligas principales de la región, solamente 10 equipos, aunque ya hablando de este tema, de hecho, de una vez serán 12 a partir de la siguiente temporada, la temporada 2025-2026, va a ampliar el cupo de 10 a 12 equipos que se disputen el título hondureño. Como la mayoría de las ligas que vamos a estar aquí explicando, tiene 2 torneos por temporada, el Apertura y el Clausura. Es decir, por ejemplo, en la temporada actual, que es la 2024-2025, ya tuvimos el Apertura 2024 que se disputa desde el mes de agosto hasta diciembre, y ahora estamos en el Clausura que inicia en el mes de enero y va finalizando cerca de mayo o junio. Así que estos son los 2 torneos y por ende hay 2 campeones por temporada en la Liga de Honduras, la Liga Honduet, por cuestiones de patrocinio. Hay 2 campeones, el descenso sí es solamente una vez a final de temporada, una vez que finaliza el Clausura, entonces se da el tema del descenso para este fútbol hondureño, en donde solamente desciende un equipo, pero eso ya lo vamos a estar explicando posteriormente. Como les decía, este formato se juega desde la Apertura 2021 y se compone de 2 fases, la fase de clasificación y la fase final. Mientras les voy explicando la fase de clasificación, aquí tienen un ejemplo con la tabla de la Apertura 2024 para que vean cómo fue que se disputó ese torneo que finalizó en el mes de diciembre anterior. La fase de clasificación es muy sencilla, los 10 equipos juegan todos contra todos a partidos de ida y vuelta para un total de 18 jornadas en las que se compone esta fase de clasificación y pues se clasifican a la siguiente ronda los equipos del 1 al 6, es decir, solamente del 7 hasta el 10 quedan eliminados. En el caso de este ejemplo que están observando por aquí, desde Olimpia hasta el Génesis clasificaron a la siguiente ronda, mientras que desde los Lobos hasta la Real Sociedad ya quedaron eliminados sin posibilidad de pelear el título, así que solamente 4 equipos quedan eliminados y 6 avanzan a la siguiente ronda. Eso sí, no todo lo hacen bajo la misma condición y eso ya casi lo voy a explicar en la fase final, pero bueno, la diferencia de los equipos en caso de empate en puntos, primero es por diferencia de goles, luego goles a favor, puntos en la serie particular entre los 2 equipos involucrados en el empate, la diferencia de gol en esa misma serie, los goles a favor en esa misma serie, luego la tabla del fair play, que es por tarjetas amarillas y tarjetas rojas, y si no, un sorteo de parte de la Liga de Honduras. Pero como les decía, de esta fase de clasificación, los primeros 6 siguen con vida hacia la fase final. Una fase final en la que, como les decía, no todos entran bajo las mismas condiciones, porque de hecho aquí mismo el gráfico de esta Liga Honduet nos lo deja bastante fácil de entender. El primer y el segundo lugar clasifican de forma directa a las semifinales. En este caso, Olimpia y Motagua se clasificaron directamente a las semifinales y estaban esperando rival. Ese rival pues sale de los otros 4 equipos, como pueden ver, Real España, Maratón, Olancho y Génesis. ¿Qué pasa con estos equipos? Bueno, que entran a una ronda que se llama la liguilla de semifinales, en donde juegan el tercer lugar contra el sexto y el cuarto contra el
quinto, y de esa forma es que se sacan a los otros dos semifinales. Juegan en casa el tercero y el cuarto, en este caso Real España y Maratón cerraron la serie en casa porque es una serie, y que de estos 4 equipos es que terminan saliendo entonces los 2 de las semifinales. En caso de empate en estas semifinales, los criterios son mejor gol diferencia en esa misma serie, o si no, van directamente a los penales. Solamente hay 2 criterios, es bastante sencillo. O uno tiene mejor gol diferencia en la serie, es decir, en caso de que uno haya ganado 2-0 y el otro ganó 4-2, entonces uno anotó más goles, ese equipo o tiene mejor gol diferencia en esa serie, bueno, ese equipo avanza, a pesar de que el global quedó igualado. No es por goles de visita, eso no es, sino que tiene el mejor gol diferencia de la serie. Es un poco complicado de entender, aunque si se sientan a escribirlo podrán entenderlo, pero tampoco voy a tenerme en ese tema, sino que es o ese tema o penales, y así es como avanzan en la liguilla de semifinales. Y una vez que tienen a los 4 clasificados para las semifinales, entonces es que se define el tema de quiénes son los rivales, porque no está definido. Es decir, el Olimpia, que quedó primero, no sabe que va a jugar frente al ganador de una serie específica, sino que hay que esperar a ver quiénes avanzan, porque los 4 semifinalistas se colocan nuevamente del 1 al 4 según su posición en la fase de clasificación, y juega 1 contra 4 y 2 contra 3. 1 y 2 pues ya evidentemente están definidos porque son los que quedaron en el primer lugar en nuestro ejemplo del torneo anterior, Olimpia y Motagua, pero hay que ver quiénes son el 3 y el 4, si son los 3 y 4 realmente, o si son otros 2 equipos que terminaron eliminando a los que quedaron en esas posiciones. Pero como les decía, en semifinales se colocan del 1 al 4 y juega 1 contra 4 y 2 contra 3. Evidentemente los primeros lugares, los que ya estaban directamente en semifinales, tienen el privilegio de cerrar en casa en esas series de semifinales, así que así está. Y en caso de empate en esas semifinales, los criterios de ese empate es mejor gol diferencia en la serie, lo mismo que estábamos hablando antes, o si no, el mejor lugar en la tabla. Aquí entra una cosa en la que se le da mucho privilegio a estos equipos que quedaron en el primer y segundo lugar, porque no solamente se saltan la liguilla de semifinales, no solamente cierran en casa también en esas semifinales, sino que en caso de que todo quede igualado en la serie, por su posición avanzarían. En este caso, que lo pueden ver por acá, Olimpia jugó frente a Olancho y Motagua lo hizo frente al Real España. Si hubieran empatado, Olimpia avanza y Motagua avanza. Es decir, sin necesariamente por méritos deportivos haberle ganado a estos equipos, ellos avanzaban. Siguen siendo méritos deportivos porque fue por su posición en la tabla, pero sí siento que es como muy constante. Pero bueno, hoy no estamos para criticar el formato, solamente para explicarlo. Como les decía, ese es el criterio de clasificación. El que haya estado mejor en la tabla, pues avanza entonces a la gran final. Una final en la que pues lo mismo se colocan del 1 al 2 para ver simplemente quién es el que cierra en casa esta final. En este caso fueron Olimpia y Motagua, y por ende Olimpia, que recordemos había quedado primero en la tabla, cerró en casa en esta final, y que en caso de empate es mejor gol diferencia en la serie, lo mismo que hemos estado comentando. Ya después aquí no hay posición por la tabla, sino que hay tiempos extra y si no los penales para definir al campeón. Pero así es como entonces se corona al campeón en cada uno de los torneos del fútbol hondureño. Hay otro tema y es la clasificación a los torneos internacionales. Para esto no solamente hablamos de un torneo de apertura, sino que hay que hablar de los 2 juntos, tanto la apertura como el clausura. Honduras tiene de momento 3 cupos base a Copa Centroamericana. Es el único torneo al que clasifican, digamos, torneo internacional al que se clasifica a través de la Liga de Honduras, y que tiene, como les decía, 3 cupos base. La teoría es que uno va para el campeón de la apertura, el otro va para el campeón del clausura y el otro va por tabla acumulada. Una tabla acumulada sumando las 2 fases de clasificación, la de la apertura y la del clausura. Vemos esa tabla y el primer no campeón que esté en esa tabla es entonces el que se clasifica junto con ellos. O en caso de que el campeón de la apertura sea el mismo que el del clausura, pues entonces serían 2 por tabla acumulada. O si Honduras en el futuro pues gana más cupos y llegan a ser 4, simplemente los restantes cupos que hagan falta se clasifican por esa tabla acumulada de la temporada. En este caso sería temporada 2024-2025. Y solamente queda un tema, y es el más complejo yo creo aquí en Honduras, porque el reglamento realmente se esmera en este sentido, y es el descenso. ¿Cómo es que funciona el descenso en el fútbol hondureño?
Todo esto, por cierto, es hasta ahora. Veremos si a partir de que se aumente el cupo a 2 equipos, esto se modifica y haré otro video actualizando el formato. Pero con 10 el descenso es así. El único equipo que desciende es el equipo con menos puntos en la fase de clasificación de los 2 torneos. En esa misma tabla que estábamos hablando, que ayuda a clasificarse a torneos internacionales, el que quede en el último lugar desciende. Es bastante sencillo. El tema es si hay empate en puntos entre estos equipos. A pesar de que el gol diferencia puede hacer que un equipo descienda porque tiene peor gol diferencia en cualquier otra liga, aquí en Honduras, si hay empate en puntos, se juega una serie. Pero es que además ellos contemplan qué puede pasar si el empate en puntos es entre más de 2 equipos. Entonces vamos a ir caso por caso. Si el empate es entre 2 equipos, se juega, como les decía, una serie a partidos de ida y vuelta. Si no me equivoco, esto no lo apunté y me corrigen los hondureños que lo saben más claramente que yo, porque esto de hecho sucedió, si no me equivoco, en la temporada 23-24, en la anterior. Se juega en neutral, todo es neutral, no sé por qué ida y vuelta si todo es neutral, me parece. Pero bueno, ida y vuelta, no. Ya sé, es que es neutral cuando son más de 2 equipos. En este caso es ida y vuelta. Juega en casa y de visita. Cierra en casa el que haya quedado mejor en la tabla acumulada. Es decir, como son 2, el que haya quedado penúltimo. Y el último pues abre en casa. Y en esa serie, si hubiera empate en la serie, está el mejor gol diferencia de la serie, si no me equivoco. Y después tiempos extra y penales. Son esos los criterios de desempate. ¿Qué pasa si el empate en puntos es entre 3 equipos? Bueno, se juega una triangular, todos contra todos, a una sola vuelta. Esta se va a sortear y juega cada equipo un juego en casa y uno de visita. Juega el sorteo, digamos, es el 1 contra el 3 contra el 2 y el 2 contra el 1. Y en caso de que haya empate en puntos, para ver quién es el último de la triangular, que es el que desciende, porque los primeros 2 mantienen la categoría, va la mejor diferencia de gol, más goles a favor y más puntos en la serie particular de los 4 juegos de la fase de clasificación, más el juego que se disputó en esta triangular del descenso. Es realmente un caos esto. Esperemos que nunca llegue a suceder, porque sería todo un caos para la gente entender lo que está pasando. Ya después el mejor gol diferencia en la serie de los equipos, igualmente entre los equipos involucrados, o más goles anotados de visita en la serie, igualmente con los partidos de las 2 fases de clasificación, de la apertura, del clausura, más lo que se haya jugado en la triangular entre estos equipos, y si no, después la tabla del fair play o un sorteo para determinar al equipo que desciende. Y si se diera la locura de que hay un empate a puntos en el último lugar entre 4 equipos o más, no lo dice en el reglamento, pero supongo que entre 4 o más sería, bueno, aquí sí es que tiene que ser entre 4, yo no viene si fuera entre más, claro, sí lo viene en el reglamento. Si fuera entre 4, olviden lo que dije. Si fuera un empate entre 4 equipos, es que de verdad es tan enredado que ya se me había olvidado este tema. Pero bueno, si hay empate entre 4 equipos, se juega una especie de semifinales. Lo que pasa es que son semifinales al revés, porque uno lo que quiere es escapar de estas semifinales. Entonces juega el 1 contra el 4 y el 2 contra el 3, sorteados en un estadio neutral. Los ganadores pues se salvan, mantienen la categoría, y los perdedores de estas semifinales son los que se juegan una final, digamos, por el descenso. Juegan otro partido y ahí lo mismo en cancha neutral, y ahí volvemos a mejor gol diferencia en la serie, tiempos extra o penales para definir al equipo que pierde, y que por ende pierde también la categoría y cae a la segunda división. Y aquí está el caso: si hay empate entre 5 o más, que eso es lo que no dice el reglamento dice entre 5, pero bueno, aquí ya pues yo diría entre 5 o más equipos en el último lugar en puntos, pues lo decide la junta directiva de la Liga del Fútbol hondureño. Así que aquí este es el caso particular, digamos, de la Liga de Honduras, el tema del descenso, que tienen eso de que se juega un partido en caso de empate en puntos, aunque hay un equipo que pues realmente quedó de último en la tabla por diferencia de gol, que es el criterio por el cual se ubican, digamos, en esa clasificación. Pero bueno, así es como se define en el fútbol de Honduras, y como les decía, lo único complejo en cuanto a quién queda campeón es eso de que los primeros 2 pasan directo a las semifinales y están esperando ahí un rival de esa liguilla de semifinales. A partir de ahí no es tan complejo entender esta primera división del fútbol catracho. Si dije algo mal,
Si tienen todavía dudas, cualquier cosa la pueden dejar abajo en los comentarios de este video. Espero que les haya quedado claro, que no haya problemas por entender, pero si no, estoy respondiendo a sus preguntas. Y por favor, denle mucho apoyo a este video dejando su like, compartiéndolo para que la gente entienda cómo se juega el fútbol de Honduras y se puedan hacer aficionados de alguno de estos equipos, porque ahí sí pueden entender cómo es que se está jugando este formato. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para seguir muy de cerca esta misma serie y toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF. Y nos vemos en un próximo video explicando los formatos de las ligas de primera división del fútbol de la CONCACAF.